Buenas tardes, Francisco Larios de Revista Abril. Entrevistamos hoy a Byron Estrada, estudiante o ex estudiante por el momento de odontología en León, ex prisionero político y activista democrático en Nicaragua. Bienvenido, Byron. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Francisco. Aquí estamos en lo que podamos. Quisiera que resumiera brevemente, ¿verdad? Porque esto es como una vorágine. Esto ha sido un periodo de tiempo que para vos seguramente ha sido todavía más agitado que para todos, pero ha sido un periodo de mucha transformación desde el momento en que eras sencillamente Byron Estrada, estudiante de odontología, hasta el momento que estás involucrado en un proceso político bien complejo. Danos un resumen de cómo has vivido esto, ¿no? De cómo llegaste al momento en que estás y cuál es tu involucramiento actual. Claro, Francisco. Mira, yo me uní bueno, yo vengo de una familia opositora al régimen de Daniel Ortega desde hace mucho tiempo, sobre todo la de mis padres y mis abuelos, ¿verdad? Una familia liberal, esas son mis raíces. Claramente nací entre medio de la discusión que mis padres y mis abuelos con sus amigos hacían de liberales y sandinistas y vos sabés lo tradicional, dos bandos, ¿verdad? Atacándose de lo bueno y lo malo que hacían en su momento. Claramente me uní en las protestas de abril, un 18 de abril, en León, al momento que atacaron a los viejitos, ¿verdad? Luego, pues conformamos un espacio juvenil en el territorio donde desde la universidad salimos a las calles a defender a los ancianos y luego que se sumaron una serie de demandas de las cuales el pueblo nicaragüense estaba cansado. Y a eso, ¿verdad? Sumado a la reforma del INE, sumado a que en este país no había democracia y no la hay, sumado a que en este país hay un régimen autoritario de las instituciones públicas, un caos de corrupción dentro de todos los sistemas públicos, etcétera, ¿verdad? La usurpación de la autonomía universitaria y el mal manejo y corrupción dentro de esta, sobre todo con el 6% constitucional, etcétera. Podemos pasar hablando todo el día de las irregularidades de este régimen y por lo tanto, ¿verdad? Me uní a las marchas, me uní a los plantones, me uní y hubo un momento que sin darme cuenta, pues encabezaba esa lucha en el territorio de León, ¿verdad? Salía y convocaba y la gente acudía y así fue creciendo hasta el 25 de agosto, casi a un año, ¿verdad? Que caí preso, pues, en el 2018 y lamentablemente, pues, todo en León, pues, se bajó un poco sobre el tema de seguir incidiendo en las calles, pero hasta el momento no pertenezco a ninguna de las dos organizaciones establecidas como Alianza Cívica y Unidad Nacional, pero sí estamos dentro de un espacio independiente en León en el que ahí estamos analizando contexto, ayudando desde donde se puede, y están médicos, campesinos, están estudiantes, están personas independientes, ¿verdad? Y empresarios del sector occidente, etcétera. Pues. Ahí estamos. ¿Tiene un nombre ese espacio? Sí, el espacio se llama Ciudadanía Leonesa Autoconvocada por la Democracia. Y no están afiliados con ningún grupo formal de oposición de los que están en el juego en este momento. No, mira, este grupo se formó en el tiempo que formaron la Unidad Nacional, pero hubieron irregularidades dentro del territorio y también hay que recalcar que la represión en el municipio de León es bastante difícil, el tema de los asedios, ¿verdad? Y nos infiltraron el grupo y pues perdimos un poco de contacto y nos decidimos salir de la Unidad Nacional en su debido momento
y pues estamos independientes, como te decía, ayudando donde se puede. Hemos enviado claramente una carta a la coalición nacional en donde hacemos referencia a que reflexionen sobre el tema de las organizaciones territoriales porque vemos un poco de irregularidad sobre ese tema, pero pues Por ejemplo, ¿qué tipo de irregularidades? Inicialmente, los procesos en el que vos vengas y le digas a las organizaciones autoconvocadas, tienen que pertenecer a la Alianza Cívica y a la Unidad Nacional para poder ser parte de la coalición nacional. Para mí es una irregularidad, porque si vos no estás de acuerdo con algunas políticas o no estás de acuerdo con, ¿verdad? O pensás diferente que una de otra organización, no puede estar ahí. Simplemente no está acorde o no estaría guiñando a la mayoría de la población. Yo sí, claramente nosotros lo que dijimos fue que como estrategia, ocupando los espacios de algunos partidos políticos que no existen en los 153 municipios, ¿verdad? Ocupando los espacios de algunas organizaciones que son inexistentes hasta de las dos mismas que están en los territorios, se acuerde a los grupos independientes, ¿verdad? De los territorios para que puedan formar parte de la coalición. Byron, que la idea que tienen estas personas es que para ser oposición a Daniel Ortega todo el mundo tiene que estar en el mismo partido. Esa pareciera ser una idea que es también autoritaria. Claro, por eso te hablaba de irregularidades, ¿verdad? Todo tiene, para nosotros, ¿verdad? Tiene ese punto estratégico de pertenecer sí o sí a esto eh, para, para formar parte de la coalición. Siento que es decir, el mundo gira a la órbita de nosotros y todo lo que está fuera de nosotros no puede tener voz. Obviamente, te cuento, Francisco, que hay dentro de los estatutos de la coalición nacional, porque nos han dicho varias veces, hay varios espacios donde te puedes meter como independiente, pero no tenés ni voz ni voto, es decir, no formarías parte de esos 7 que dentro del territorio podrían votar para tomar decisiones de algo. Y pues, como esa ha sido una de nuestras propuestas, lamentablemente no hemos recibido, y tengo que decirlo, no hemos recibido ni el acuso de recibido de parte de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional. No lo hemos recibido. Todas las 7 organizaciones, las únicas 2 que no nos mandaron el recibido de la carta y felicitándonos o por lo menos agradeciendo la buena voluntad de formar parte de la coalición nacional, de ver que este espacio podamos ser plurales, etcétera. Las otras 5 organizaciones, el Movimiento Campesino, Yatama, el PLC, está también la Alianza Cívica, se le enviamos, no lo recibimos, la Unidad Nacional se le enviamos, no lo recibimos, el sector estudiantil juvenil de la Unidad Nacional, que es un espacio, le enviamos y no recibimos respuesta, ni se habían recibido la carta. Entonces, aquí esto es un espacio que creo que hay que reflexionar mucho, que qué es lo que queremos en Nicaragua, si verdaderamente queremos sacar a Ortega del juego, de la política y ser, ¿verdad?, los nuevos triunfantes para formar nuevos dictadores o un cambio verdadero para este país. Bueno, hablando de qué es lo que queremos, yo creo que por ahí hay una discusión que ya en parte hemos tenido vos y yo indirectamente, ¿no? en las redes y otra gente, que al final te lleva a la pregunta, ¿por qué y para qué la coalición? ¿Por qué tienen que unirse a la coalición? O mejor dicho, ¿cuál es el propósito de la coalición? Porque, a ver, cuando uno va hablemos con una analogía de deportes, ¿no? Si uno va a participar en una liga de fútbol,
uno organiza un equipo de jugadores de fútbol, juega fútbol, practica, ve cómo juegan y así organiza ese equipo y se va a jugar fútbol. No es lo mismo que organizar un equipo de jugadores de béisbol. Ahí tenés que jugar béisbol, ver cómo se juega y organizarte para jugar béisbol. De tal manera de que yo veo como que para la coalición, ¿verdad? Y para mucha gente de buena voluntad, organizar por organizar es lo primero. Y dicen, primero nos organizamos y después vemos qué hacemos. Pero no se puede organizar un equipo de béisbol para jugar fútbol, ni un equipo de fútbol para jugar béisbol. En la política, por ejemplo, no se puede organizar una coalición que incluya desde el PLC hasta los muchachos de las organizaciones juveniles, independientemente del propósito. Porque, a ver, si ustedes deciden, por ejemplo, que se van a ir, o que quieren ir a la lucha no violenta para derrocar a la dictadura, ese tipo de movimiento realmente no puede incluir a organizaciones como el PLC, ¿verdad? Pero si ustedes quieren, si el propósito final es nada más ir a unas elecciones y participar dentro del sistema, pues perfectamente, ¿no? Entonces, hay que preguntarse por qué, para qué es que está ahí la coalición y por qué es que entonces ustedes quieren estar dentro de la coalición. Mira, Francisco, yo te voy a decir dos cosas importantes. Lo primero es que nosotros en este país hay esperanza de que si nos unimos, ¿verdad? De eso estemos claros, que si nos unimos todos, los pequeños pedazos que han quedado de oposición, ¿verdad? Si nos unimos podemos derrocar a Ortega. Eso es lo primero. Y eso derrocar, dijiste derrocar. Derrocar a Ortega, ¿verdad? Y lo segundo, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que ser bien sinceros con la población. Lo primero que tenemos que hacer es decirle a la población qué somos como coalición nacional y qué esperamos como tal. Si nosotros somos una coalición que venimos a formar diferentes organizaciones y no le hablamos claro a la población, es que somos una coalición que pedimos tal cosa. No, somos una coalición política, ¿verdad? Somos una coalición política que queremos derrotar a Ortega por medio de la unidad, por eso nos estamos uniendo. ¿Ah? Pero te hago una pregunta. Decir derrotar y decir derrocar son dos cosas diferentes. Primero dijiste derrocar y ahora decís derrotar. Son dos cosas diferentes en el contexto de Nicaragua, porque derrotar a Ortega en elecciones no derroca a la dictadura. Derrocar a Ortega implica un tipo totalmente de estrategia y hasta de gente de lo que están planteando nada más una derrota electoral que no derroca a la dictadura. Porque opera todo dentro del sistema. ¿Cuál es, en tu opinión, el verdadero objetivo aquí? ¿Derrocar a la dictadura o derrotar a Ortega? Bueno, mira, desde inicio hay que saber que la dictadura, así como todas las dictaduras tienen tentáculos, y esta que es autoritaria, impositiva e institucional, pues tiene tentáculos en todas partes. Y va a ser muy difícil, ¿verdad? Y yo, lamentablemente, en este país va a ser una locura, ¿verdad? Lo que va a pasar dentro de las instituciones del Estado. Porque recordemos que Ortega tiene una frase que dice, vamos a gobernar desde abajo. Y Ortega sí llegó al poder. ¿Y quién nos asegura a nosotros que la derrota de Ortega electoralmente no, y lo que decía, no nos va a asegurar verdad, derrocar a la dictadura como tal? Van a quedar tentáculos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros después con esos tentáculos? Porque de que va a quedar parte de población, y es lo que hay que entender, Francisco, aquí hay dos cosas. La primera, que la Nicaragua aquí nos debe pertenecer a todos y a todas. Es decir, aquí van a quedar sandinistas y también tenemos que tolerarnos. Aquí van a quedar orteguistas, radicales dentro de las instituciones, que hay que investigarlo, hay que perseguir, ¿verdad? Cómo se haga justicia y cuáles son los actos de corrupción, de intransigencia, y cuáles son los delitos que se han hecho y se han cometido desde esas instituciones. Por eso te hablo, ¿verdad?, de la derrota de Ortega
por parte de esta coalición en unidad. De la derrota electoral. De la derrota electoral de Ortega, porque mira, aquí nosotros tenemos algo claro. O elección, dos vías, la vía del acto, ¿verdad? Y la vía claramente por el tema de judicial, pues la vía de los medios. No te entiendo, perdón. ¿A qué te referís con la vía del acto y a la vía judicial? ¿Podrías especificar? Ok, la vía del acto es la que sabemos que van a pasar féretros tras féretros, porque Ortega no te va a entregar el poder. ¿Estás hablando de guerra o de guerra? ¿Verdad? De guerra, estamos hablando de una lucha violenta. ¿Verdad? Hay dos opciones. Okay. Lucha armada, ¿verdad? No, cuando hablamos de lucha armada, ¿verdad? Y no hay que confundir, cuando hablamos de lucha armada es que un pueblo, con una parte del pueblo, con otra parte del pueblo se están matando armados. Pero aquí estamos en desigualdad. Por lo tanto, es una lucha violenta armada. Es decir, una lucha que la institución quiere matar o quiere reprimir a los que pensamos diferente. Entonces, esa, por un panorama, vos lo tenés que tener claro y decir, el primer panorama que tenemos nosotros es una lucha no violenta a la que apostamos, una lucha por la vía electoral o judicial que respondan todas las instituciones desde el juicio, desde las instancias que le corresponden para darle salida, ¿verdad?, a este problema social y político que tenemos. ¿Cómo? Bueno, para ir a las elecciones tenemos que tener lo primero que tiene que exigir un partido político o una coalición política para derrotar a Ortega en elecciones, libertad de presos políticos. No puede haber un solo preso político dentro para correr a elecciones. Número dos, importantísimo, ¿verdad? Cuando no tengamos ningún preso, bueno, necesitamos urgentemente las reformas electorales, no reformas mínimas, como he estado escuchando que algunos piden por ahí, reformas mínimas para tal cosa. No, no, no. Aquí se tienen que dar, si son, a ver, es la garantía ciudadana, son los derechos de la población. Byron, vos estás enterado de que en realidad la gente que está realmente con bastante control y más peso en la coalición nacional, gente representada por Arturo Cruz, por personas como Arturo Cruz, Mario Arana y muchos otros, realmente están dispuestos a irse a un remedio de elecciones prácticamente, o unas elecciones formales, con o sin reforma. ¿Eso lo sabes? Mira, yo voy a iniciar diciéndote que las especulaciones, ¿verdad? No son especulaciones, son declaraciones de estas personas. Eso está claro y público. Yo lo que he escuchado, ¿verdad?, de algunas declaraciones, digamos, yo no desconozco si Arturo Cuadra ha dicho si va a ir o no va a ir a elecciones. Yo no elegiría a Arturo Cuadra para presidente de este país. Arturo Cruz, perdón, no elegiría a Arturo Cruz para presidente. Ni él lo busca, él es un operador político. Pero, y nosotros sabemos también tentáculos de dónde viene eso, debajo de la arrogancia, debajo de la prepotencia y tal cosa. Pero es bueno mencionar y es bueno decir que aquí en este país ya no engañan a nadie. Arturo Cruz y cualquiera puede decir que van a ir a elecciones, pero lamentablemente este país está completamente convencido de que si no hay libertad de presos políticos, si no hay como tal reformas electorales, ¿verdad?, y garantías ciudadanas para poder, a ver, decirme cómo nosotros vamos a ir a ejercer el derecho al voto si en este momento tenemos, y hablamos bien fuerte y tenemos una patrulla afuera. ¿Sabes qué, Byron? ¿Cómo nosotros vamos a ir a ejercer nuestro derecho ciudadano? Te voy a dar una respuesta. Y no solo eso, los paramilitares, pues, correcto, ¿no? Vas a tener a las afuera a un hombre armado que en cuanto venga saliendo te puede matar. Entonces, aquí, eso no lo puede esconder Arturo Cruz, eso no lo puede esconder Arnoldo Alemán, eso no lo puede esconder Kitty Monterrey, eso no lo puede esconder ni la Alianza Cívica ni la Unidad Nacional, porque la población lo siente, porque la población lo vive, y es ahí donde hay que caer.
Aquí hay que caer en escuchar a la población, en hacer una agenda representativa. Es decir, llevamos 2 años queriendo unir. ¿Cuál es la agenda que nos va a unir? Porque que no nos unan las ideologías, que vos sos de izquierda, que vos sos de derecha, no, que nos unan lo que nos va a representar, lo que nos va a beneficiar como población. Si para elegir políticos necesitamos aquí en este país elegir las personas que van a venirnos a dar una mejor vida a raíz de A instituciones respetar la vida, para empezar, respetar y la vida. sobre todo, ¿verdad?, cumplir la constitución política, el respeto a la vida humana, el respeto al derecho a la libre expresión, el respeto a la libertad de prensa, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad? A mí no me preocupa, fíjate, Francisco, a mí no me preocupa que aquí hay gente que dice claramente, sí, hay que ir porque si no perdemos la personería jurídica, es que nosotros corrimos porque si no, no teníamos garantía de que el partido, no, son cómplices. Y yo tacho al PLC y al C por L como los mismos, ¿verdad? Como los mismos cómplices de Ortega. Como los mismos cómplices de Ortega, ¿por qué? Porque aquí no puede hacer selección. Estos no, porque estos no corrieron un día. Y estos sí, porque estos tal cosa. Son políticos que le han venido haciendo daño a este país desde antes. Son políticos que le han venido haciendo daño a este país de una u otra forma, por prebendas, por salarios. Es decir, el C por L, como tal, tenía sus diputados, y yo no sé cómo se llamaba, pues, porque han venido como el caparazón cambiando y botando pellejo de un día para otro. Y lo otro, ya sabemos que por un pacto, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la diferencia de estos? Yo quiero entender cuál es la diferencia, ninguna. ¿Qué nos han sacado? A ver, ¿qué fruto hemos tenido nosotros los partidos políticos en este país? Lamentablemente ninguno. Entonces, Francisco, para resumirte, sí, a mí no me preocupa que esta gente diga que va a ir a elecciones sin reformas electorales, tal cosa. ¿Sabes por qué? Porque simple y sencillamente en este país nos cansamos de que los empresarios, los que tienen dinero, pongan al presidente. Los que tienen dinero elijan al candidato. Los que tienen dinero paguen las campañas electorales. Los que tienen dinero solo y simple y sencillamente busquen bienestar o, como dice el buen nicaragüense, mazorca para su jornal. No, aquí nos cansamos, nos hartamos, estamos saciados de todos estos políticos. Ya no lo aguantamos y es por eso el rechazo generalizado que tienen uno y otro. Y por eso es que necesitamos cambios. Y estos cambios deben de ser desde la población, para la población y por la población. Byron, vos has dicho de una manera elocuente y apasionada, mucho más elocuente de lo que yo puedo, básicamente lo que yo creo que piensa la mayoría de la gente, lo que pienso yo. Pero quisiera hablar de un par de cosas que me parecen un poco contradictorias, ¿no? Porque yo comparto tu percepción y tu impulso, es claramente democrático, es renovador, pero la pregunta que uno se hace es, ¿para qué vas a desear estar en una coalición nacional que, si volvés a ver quiénes son los que la pueblan, la dominan, los partidos políticos, PLC, gente que ha estado antes en dictaduras, en la dictadura sandinista primera, ¿verdad? Es que nunca siquiera ha pedido perdón, ni siquiera ha dicho perdonen y aquí regreso. Los mismos que construyeron esta segunda dictadura de Ortega, lo del Gran Capital, eso es la coalición nacional. ¿Cómo puede uno esperar cambio a través de la coalición nacional si la coalición nacional reúne a un montón de gente que no representa el cambio, que no ha cambiado, que más bien muchos de ellos tienen cola y que han quedado impunes? O sea, ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve estar en esta lucha de estar en una coalición nacional de ese tipo? Esa es la primera. Dale. Mira, Francisco, aquí hay que empezar a ver las cosas desde el panorama. Yo te voy a hablar a nivel personal. Yo, mis abuelos fueron víctimas de robo en los 80, ¿verdad? Fueron víctimas de robo porque en este país los sandinistas a los que han venido, todos, llamarse todos los sandinistas a los que han venido a hacer es a robarle a esta población, a hacer sufrir a esta población. Y de igual manera,
de una u otra manera. Unos son ladrones y matones y otros son ladrones pactistas, de una u otra manera. De eso estamos llenos. Esa es la comida popular del diario a nivel de Nicaragua en política. Pero sí, hay momentos en los que uno tiene lamentablemente que superar algunas cosas. Y mientras nosotros no superemos algunas cosas como ciudadanía, sé, y esto te lo digo, sé que han pasado 41 años y nosotros no hemos sanado las heridas de este país. No las hemos sanado y por eso vivimos en violencia, ¿verdad? Y por eso es que vos ves que gente anda armada en las calles queriendo matar al que piensa diferente. Porque eso es lo que hemos tenido desde hace 40 años, ¿verdad? Pero yo te digo, confiar en una coalición es difícil, pero no hay que perder la esperanza de que solo unidos podemos, ¿verdad?, sacar a Ortega. Entonces, Pero no te estoy diciendo, unidos Byron, lo que quieren sacar la dictadura. no te Unidos los estoy demócratas. diciendo, Unidos los demócratas. no te estoy diciendo quién es bueno o quién es malo en este momento para sacar, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí la unidad debe ser lo primordial. Sí, en esa unidad deben haber estatutos. Yo no sé, yo no entiendo, Francisco, hay veces cómo un espacio dice, primero nos formamos y después hacemos los estatutos. No entiendo, ¿me entendés? Yo creo que primero debemos poner las reglas del juego, ¿verdad? Y decir, es que como vos me decías, si se tratara de un deporte, obviamente están las reglas del juego. Nos sentamos a hacer las reglas. El pitcher tiene que lanzar tantas veces, tenés que correr a primera, si sacas de jonrón tenés que pasar las 3 bases, entonces aquí también debe haber algo no utópico, aquí debe haber algo palpable. Si vos incumplís tales y tales cosas, ya no formas parte de esto, ¿verdad? Entonces, ahí nuestro proceso, ahí como tal, nuestros procesos. Y lo que me preguntaba de esta coalición, yo no miro una coalición todavía desfasada, sí miro una coalición que se puede reestructurar si le dan espacio a los que verdaderamente pueden hacer un cambio y que estas personas no sean aliados del régimen ni hayan estado involucrados en diferentes actos de corrupción o en diferentes actos de robo, expropiación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que está pasando, Byron. O sea, me estás hablando de una coalición ideal que es totalmente diferente de lo que en realidad existe. Claro, es que me estás hablando de más de unidad. Y bueno, sabemos que mientras más personas actúen, de hecho, contra la dictadura, mejor nos va a ir, más fuerza hay. Pero a veces hay unidades engañosas, porque si tenés al lado a alguien que realmente no está comprometido con eliminar la dictadura, aunque sean 2 personas, es menos que si hubiera una. Y eso es lo que está pasando, creo yo, que es verdad que en abstracto la unión hace la fuerza, pero no todas las uniones hacen la fuerza, porque al movimiento democrático, a gente como vos, no los hace más fuerte tener al lado a Arnoldo Alemán, los hace más débiles. De hecho, los hace más débiles incluso en prestigio ante los ojos de la población. De tal manera que si van a pensar en unidad, debería ser unidad de iguales, de unidad de gente que realmente esté comprometida con la democracia y que no tenga esa cola. Francisco, yo te tengo que hablar claro, es decir, aquí nosotros tenemos, y vuelvo y lo repito, tenemos que aprender a superar algunas cosas y a sanar algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué vas a sanar? Por ejemplo, aquí en este país, yo no puedo, a ver, vos muy bien sabes que lo que hay dentro de esta coalición es un pleito de poderes, un pleito de quién es más grande que quién, un pleito que inició desde la Alianza Cívica y la Unidad Nacional a llamar a los partidos políticos para ver quiénes eran sus aliados y tener mayor fuerza dentro de este espacio de coalición.
No sé quién salió perdiendo, quién salió ganando, ¿verdad? No sé quiénes se han ido y han regresado porque han estado analizando los, si los actores están o no están a favor de ellos. Pero lo que te puedo decir es que nosotros tenemos que aprender a superar. Aquí no es la base, a ver, aquí no es la cúpula si es Arnoldo Alemán o es Kitty Monterrey o es este señor Saturnino Cerrato o es no sé qué. Aquí debemos aprender a que debajo de todo esto hay una estructura, sí partidaria y sí guiñan para su partido, ¿verdad? Pero son pueblos, ¿Y cómo hacen pero ustedes pertenecen a cómo esta hacen eso? Sí. población. Nosotros, digamos, en León, nosotros claramente, nosotros llamamos, en León, el grupo que te estoy diciendo como ciudadanos, nosotros llamamos a todos los espacios. Es decir, llamamos al PLC, llamamos al C por L, llamamos al Partido Conservador, que no existe ni existía en ese momento el C por L en León. Entonces, y dijimos, nosotros vamos a dar un ejemplo y aquí vamos a estar trabajando, no por un partido, vamos a estar trabajando por lo que verdaderamente debemos hacer. Y es, número uno, unidad de todos los sectores. Número dos, aquí nadie va a venir a imponer. Estamos creando una agenda en común territorial y que se la vamos a presentar en su debido momento a las personas. Nosotros confiando de que esta coalición iba a sacar fruto, se la queríamos presentar como territorio de nuestras problemáticas a esta coalición nacional para que su agenda o plan de gobierno pudiera estar nuestras demandas como población. Porque, a ver, aquí debemos de pensar que como población nicaragüense de uno u otro bando, PLC, C por L, Sotano, los mismos sufrimos. Sí, aquí los únicos que están palpando en su reino y balsamando en su agua, simple y sencillamente son los sandinistas, ¿verdad? Son los orteístas. Nosotros no. Nosotros, así como el liberal es perseguido en algunas zonas del Caribe y algunas zonas de las montañas de Nicaragua, así también nosotros nos toca vivir esto en las comunidades o en los departamentos de la zona, ¿verdad?, de la ciudad. Entonces, es lo que te digo, aquí no es de entender que sí, está formada por Arnoldo Alemán y por Sutano, no, también ellos tienen pueblo. Y esa es parte de la tolerancia que yo te digo que hay que tener en política y hay que aprender a superar. Arnoldo Alemán debe irse inmediatamente de ese partido, debe apartarse, no debe tener eso. ¿Por qué? ¿Quién lo va a hacer? Yo te voy a decir una cosa. ¿Quién lo va a lograr? ¿Quién lo va a hacer? Yo te voy a decir una cosa. Cuando a mí me dijeron, la primera vez como joven, dijeron, vamos a ir a platicar con los partidos políticos. Yo lo primero que les dije a algunas personas fue, muchachos, siéntense a platicar, pero no les den espacios. Si ustedes, mientras nosotros como oposición azul y blanco no tengamos una estructura sólida de personas, ¿verdad?, en nuestros territorios, organizadas, palpable, que nuestra lista esta y pongamos poner en Managua o tengamos que poner por territorio tantas personas para hacer una convención y elegir a nuestros candidatos o elegir a nuestras autoridades para que representen esta coalición nacional, no llamen a los partidos políticos. Porque cuando ustedes lo llamen, los partidos políticos simple y sencillamente se van a agarrar de sus bases para hacer más. Y es lo que ha pasado. Vos ves a los partidos políticos como su bandera, nuestra base, nuestras estructuras en este momento, ¿verdad? Y ves a una oposición azul y blanco, porque yo la tomo así, quienes son partidos políticos y la oposición azul y blanco que está de un lado, que lamentablemente somos más, que no creemos en los partidos políticos. ¿Qué pasa? Diciendo, hombre, pero si esta gente no me ha buscado, si esta gente no tiene estructura. Yo te voy a decir la verdad, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional en algunas partes no tiene estructura, es inexistente, son falsas, son de 2, 3 personas. Entonces, he aquí el problema. Te interrumpo para que me confirmes algo. Porque es una cosa que a mí me preocupa. Yo creo que a mucha gente le preocupa esto y les haría muy bien a vos, pues a gente que piensa así como vos. Si en realidad la gente que piensa como vos, que siente como vos,
es mucho más y es una mayoría. Y en realidad, el resto de estos grupos, no solo los partidos, sino los grandes empresarios, realmente no representan el espíritu de cambio. ¿Por qué entonces la gente que piensa como vos del movimiento, por qué no se organizan separadamente para que, como estás diciendo, se imponga la idea democrática, se imponga la transparencia, se imponga el buen manejo y no quede todo a como está quedando, y ya lo estás viendo, en manos de un montón de gente que realmente no representa la democracia? ¿Por qué? Nosotros, como te digo, desde el territorio, nuestro territorio de León, hemos decidido, ¿verdad? Decidido en su totalidad, todos los miembros, no pertenecer a ninguna de las dos organizaciones en este momento. Íbamos a ver todos los procesos de cómo se formaba la coalición nacional, cómo podíamos tomar nosotros algunas decisiones para ver si formábamos parte de esta coalición nacional. Y aquí estamos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo desde lo social, ¿verdad? Porque no solo lo político, aquí hay muchas personas que necesitan, aquí hay mucha gente baleada, hay mucha gente lisiada dentro del territorio, hay mucha gente que también nosotros estamos aportando con las madres desde el silencio de los presos políticos, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro trabajo como tal en este momento. Hemos estado enfocados y preocupados en lo que te comentaba, en una agenda común de territorio, ¿verdad? Y esa agenda común de territorio lleva problemáticas de la población que no hemos estado de acuerdo, porque fíjate que yo me pongo a pensar, uno de estos días me ponía a pensar, un día estábamos discutiendo con partidos políticos un tema, y era el tema de la auditoría dentro de los territorios, y empezamos a discutir y no llegábamos a acuerdo, que uno quería de la alcaldía, otro de tal institución, entonces decía, qué grande va a ser el pleito, ¿verdad? Para ponerse de acuerdo donde hay 500 organizaciones, ¿entendés? Y nosotros que somos pocos, no nos ponemos, no estamos sacando fruto en este momento con esta idea, entonces es bastante difícil. Pero yo lo que sí, Francisco, te digo es que nosotros como nicaragüenses, es decir, y estoy seguro que vos y yo, Francisco, estamos seguros, y lo puedo, a ver, lo puedo jurar y lo puedo pactar con sangre, si no crees, que la población no está engañada. La población sabe que aquí hay un problema y te lo dice. El problema es que aquí los cheles, ¿verdad? Los que han tenido reales en las bolsas, los que se llenan del dinero del pueblo, simple y sencillamente son los culpables de que esto no funcione. Aquí vos no vas a ver a un simple mortal peleando porque no metan a un sector juvenil o metan a otro sector juvenil. Han ocupado a la población joven para limpiarse las caras. Y ahí es donde yo voy a entrar y te voy a decir, ¿queremos hacer cambios? Sí. Entonces demos el ejemplo y mi llamado a dar el ejemplo a esas organizaciones juveniles dentro. Sálganse de los espacios corruptos, sálganse de los espacios en los que no los necesitamos. Sí, si los jóvenes fuimos los que salimos a las calles y nos tienen como bandera de la lucha de abril, fuera de la Unidad Nacional, fuera de la Alianza Cívica, a mí no me da de comer la Alianza Cívica, a mí no me da de comer la Unidad Nacional. Yo salí a las calles a defender un derecho que me pertenece. Yo salí a las calles a defender y a llevar la voz de mi abuela, de mi abuelo, a llevar la voz de gente que no tenía voz. Y por lo tanto yo no tengo por qué estar defendiendo derechos de otras personas. Como juventud, yo hago el llamado, ¿verdad?, a esas organizaciones juveniles a formar un espacio. Si están en la coalición nacional y tienen un espacio, a formar un espacio plural como jóvenes, no andar sudando calentura ajena ni andar peleando por puestos o por sombreros que no me pertenecen. ¿Entendés? Entonces, desde ahí vienen los cambios. Porque para cambiar Nicaragua no solo hay que cambiar el sistema, hay que cambiar y hay que empezar desde la casa, hay que cambiar la forma radical de empezar a ver la política como forma tradicional de vivencia. La política no es forma de vivienda. Hay que aprender eso, hay que empezar a aprender que la política es para servir a la población y que esa población
también satisface las necesidades de uno y de otra población. A fin de cuentas, Byron, yo creo que en realidad vamos llegando por unas vueltas raras a que pensamos lo mismo, ¿no? De que los jóvenes tienen que hacer el cambio, de que el cambio tiene que ser incluyente, que no se puede matar a nadie porque piense diferente, pero no todo el mundo está preparado para liderar el cambio. Y a mí me llama mucho la atención lo que has dicho acerca de eso de sálganse de los espacios corruptos, porque una de las preguntas que tenía aquí lista para hacerte, pero que bueno, quedaron ahí, es que cómo es posible que los jóvenes hayan quedado en posición de estar aplicando y solicitando espacios a un montón de organizaciones y grupos de viejos, por decirlo así, cuando en realidad esta rebelión es de los jóvenes y los jóvenes deberían estar en posición más bien de manejar los espacios. Mira, en este país no es desde este momento que nos han coartado el derecho a participar. Si vos te fijas en la Constitución política, a pesar de que vos sos mayor de edad, a los 18 años te limitan para poder ocupar un cargo público, porque no sabés, porque no entendés, porque no estás preparado, ¿verdad? Y simple y sencillamente, esto es una rutina, y lo has venido viendo de uno u otro partido que ha venido surgiendo a raíz del tiempo, sobre todo de los 90 para acá. La juventud son el mañana, son el futuro, pero en realidad la juventud en este país no tiene futuro. A ver, ¿cuántos de esos que decían que éramos el futuro aportaron para que la educación fuese de calidad en este país? Invirtieron para esto. Partiendo de esto, te voy a decir, el problema aquí es de sombrero ajeno. Vuelvo y repito, aquí hay organizaciones que reciben prebendas, juveniles que reciben prebendas por estar dentro. Y eso todos lo sabemos, ¿ya? Y por lo tanto, para poder cambiar Nicaragua, es cierto, la lucha la hicimos nosotros los jóvenes y llevábamos el grito de abril. Estamos cansados de escucharlo, porque así fue. Pero también tenemos que pensar que esta Nicaragua es de todos y que todos tenemos derecho a opinar. Pueden estar ahí, ¿verdad? Pueden estar formando parte de la coalición, pero el espacio joven debemos de ponernos de acuerdo. ¿Qué pasa, Francisco? ¿Qué pasa? El espacio como tal joven está. El problema es que se están matando por quien ocupa el liderazgo joven. Es decir, si es Lester Alemán, si es Ariel Sotelo, si es X nombre, ¿verdad? Que este es de derecha, que este pertenece al UNAP, que este no sirve porque esta persona le hizo tanto daño a Nicaragua. Entonces, nosotros lo que vemos es un espacio claramente y preciso que pleitos de poder, así como está la Alianza Cívica saliendo, entrando para agarrar fuerza de qué es lo que quieren hacer, ¿verdad? O quiénes son sus aliados como tal dentro. Así también están los jóvenes, ¿verdad? Matándose por quién es el representante de ellos, ¿verdad? Entonces, sí, cómo no. A esto nos lleva, ¿verdad? El problema de decir, me salgo porque no hay espacio para los jóvenes. Es que no hay espacio para los jóvenes, que atrás de esos jóvenes hay gente hincándole, chavalos, ustedes no tienen el espacio ahí, chavalos, miren, hombre, ahí no lo representan, quédense en la alianza, miren, nosotros nos vamos a salir porque ustedes no tienen espacio, pues, no se han puesto de acuerdo, y ahí es donde yo vengo y digo, y lo platicábamos antes de esta entrevista y me decía, hay personas que han venido a estar dentro de estas organizaciones que son asesores hasta de los chavalos, simple y sencillamente le han metido parte de sus sentimientos, ¿verdad?, en contra de otras personas, ¿ya? Y eso no puede seguir pasando. En este país no podemos seguir cargando con sentimientos y en este país no podemos seguir cargando con situaciones del pasado. Nuestro presente está a raíz del 2018 y es cambio, cambio y cambio.
no importa quién sea. Si se opone al cambio, lamentablemente hay que reivindicarlo y hacerlo reflexionar a que Nicaragua debe seguir un cambio, ¿verdad? Y ese cambio enfocado en justicia, democracia, ¿verdad? Como tal, y libertades. Porque en este país se habla mucho de devolverle la democracia y no hay propuesta, pero nos callamos de las libertades porque todo el que piensa diferente, y me lo decía, es enemigo. Yo por lo que estoy hablando con vos, Francisco, vos podés derivar de muchas cosas de las que te estoy diciendo, no podés estar de acuerdo, pero no es que vos seas mi enemigo, Francisco, es que pensamos diferente. Es que esta pluralidad de pensamiento es la que va a llevar a que Nicaragua sea, ¿verdad? Se eduque. En Nicaragua, un ejemplo, quien no es liberal es sandinista. Lamentablemente así ha sido, porque ha sido bipartidista. Quien no es liberal es sandinista. Entonces, matemos a los sandinistas porque son los malos, y ahora los sandinistas matemos a todos los azules y blancos porque son los malos. Y no hemos pasado ahí, no nos hemos educado a la tolerancia, a decir, vamos a respetarnos, vamos a empezar a decir las cosas de verdad, que no necesitamos en este país y que hay que depurarlas y que hay que cambiarlas. Entonces, empezar a hacer el llamado y decir, no tienen espacio, los espacios están. En política no esperemos, y esto va para todos los jóvenes, en política no esperemos que nos regalen espacio, lo vamos a ir y vamos a luchar por arrebatarlos. Y arrebatar esos espacios depende de nosotros. Si nos quedamos con los corruptos o seguimos bajo la pobreza y bajo nuestros propios pensamientos, arrebatando nuestros sueños y llevándolo como bandera. Bueno, me parece muy bien. Desafortunadamente nos hemos extendido ya y se quedan sin debatir dos cosas que me parecen muy importantes y ojalá me des la oportunidad de que las conversemos de aquí a unos días, que sería más o menos esto. Capturados los espacios, ¿qué hacer con esos espacios? ¿Qué estrategia seguir? ¿Qué estrategia es posible? En el caso de Nicaragua, con el nivel de represión que hay, con toda la historia nuestra, porque como hablaremos, en los últimos días se ha armado una discusión interesante en la cual ha participado gente como Humberto Belli, como Monseñor Mata, Monseñor Alberto Mata, acerca de qué es realmente lo que se puede hacer en Nicaragua, porque mucha gente en Nicaragua identifica lucha no violenta con lucha electoral, pero no es así. La estrategia de no violencia es una cosa muy diferente de lo que se está haciendo y se piensa hacer en Nicaragua. La estrategia de no violencia es una lucha, una resistencia activa, inteligente, creativa, para utilizar las energías del pueblo en un sentido positivo, sin dejarse matar por dejarse matar, y sin adoptar la pasividad que involucra ir a unas elecciones. Te pediré un comentario breve porque ya no tenemos mucho tiempo, pero en la conversación que he tenido yo recientemente con ambos, Belli y con Mata, más o menos la conclusión ha sido de que la idea de salir de la dictadura por elecciones no es muy realista, de que la idea de ir a una lucha armada no es deseable, pero que si no se resuelve el problema, el país va a terminar en lucha armada como ha terminado siempre, y que entre esas dos opciones, la terrible de la guerra y la terrible de quedarse para siempre en una dictadura, está la posibilidad también dura de una resistencia no violenta, pero activa, de organizarse para la no violencia, no para ir a unas elecciones que no se van a dar, y no van a resolver, sino para construir un movimiento que dé al traste con la dictadura. Más o menos esa ha sido la conclusión. Yo sé que es un tema muy complicado y que espero conversemos con más calma más adelante. Solo te lo pongo sobre la mesa y a ver si puedes dar algún comentario.